Paracaidista desde los 15 años, periodista de profesión y ahora autora de La Flaca. Patsy Adolf se ha dado a la tarea de narrar a las nuevas generaciones de peruanos el origen de algunas actividades de guerrillero que aseguran se están viviendo nuevamente en Perú. Patsy se encuentra con nosotros en los estudios de CNN en la ciudad de Miami. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola Lucía, ¿qué tal? Un gusto. ¿Por qué escribir La Flaca? Primero empecé hace unos 11 años para dejarle algo a mis hijos, porque eran chicos y me escuchaban hablar de las historias que había pasado en la época del terrorismo en el Perú, porque ahí no quiero darle el gusto de llamar guerrilleros ni rebeldes a este grupo Sendero Luminoso, son terroristas, y no creían que su madre había hecho todas esas cosas, ver muertos, estar en las bombas, viajar de provincias, y empecé a contar la historia para ellos, y empecé a recopilar videos de internet, las historias, y salió el libro, sin querer, pero un gusto ahora. ¿Qué fue lo más impresionante de lo que le tocó vivir con estos grupos terroristas durante sus años como reportera? Era ver el horror diariamente en el Perú, no solo en Lima, en provincias, de lo que hacía la insanía de estos terroristas, asesinar gente humilde, autoridades electas democráticamente, ver las bombas estallando en todos lados todos los días, no había seguridad, no había nada. Y es una pena que ahora todo esto esté regresando y con un grupo de fachada llamada Movadef, que se está infiltrando en universidades, hablar de los jóvenes que menores de 20 años no conocen la historia de este Perú sangriento, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que usted percibe ante el resurgimiento de estos grupos con los jóvenes que dice usted no se dan cuenta de lo que están en lo que está metiéndose en su medio ambiente? Ese es el problema, que los gobiernos que se han sucedido desde hace 20 años no se han preocupado, y lo voy a decir, de poner en la historia del Perú, en los libros de los colegios, de las universidades, esta parte de la historia sangrienta, y los jóvenes no la conocen. Se ha como escondido toda esta etapa de 10 años y ahora los jóvenes no saben. Y yo, por ejemplo, mi grano de arena ha sido este libro que ha caído justamente en el momento en que todo esto está resurgiendo y los jóvenes lo están leyendo. Los que más me buscan en Facebook y lo leen son los jóvenes, y es el gusto que me da, porque además yo voy ahora a universidades y colegios y doy charlas gratuitas con esto del libro sobre el terrorismo en el Perú, para que los jóvenes conozcan y realmente se sorprenden de que esa historia fue así. ¿En qué parte del país o en qué nivel social se ve más el involucramiento de estos grupos a los que usted se refiere? A todo nivel social, están en las universidades ahora estatales y también privadas, y no solamente en el Perú, se ha visto en las últimas semanas que están en Argentina, en Chile, ese grupo Movadef, hablándole a las ciudadanías de esos países como si fueran rebeldes o revolucionarios, y no es así. Hay que instruir y educar a los jóvenes de que no son grupos rebeldes ni guerrilleros, son terroristas. Su propósito entonces con La Flaca es concientizar a los jóvenes de la sociedad que podrían llegar a tener en los próximos años. Claro, no fue mi intención primaria, porque como te cuento, lo empecé a escribir como periodista y como madre, pero ha caído en un momento clave en el país, en el Perú, en que eso está sucediendo, y no queremos volver a esas etapas de sangre y de destrucción en el Perú. Patsy, brevemente, ¿cuál es la diferencia que usted puede captar entre el actuar de estos grupos guerrilleros o terroristas en la década de los 80 y 90, cuando usted trabajaba como reportera y andaba tratando de cubrir esa fuente, y los grupos que están surgiendo ahora? ¿Qué diferencia les encuentra? El Movadef es un grupo fachada de Sendero Luminoso, y hay que decirlo claramente. Sendero Luminoso se dedicó a sangre y fuego, a destrucción en el país, y ahora están entrando sutilmente, como ocurrió en el 80, que recién empezaba y nadie se daba cuenta que estaba sucediendo. Están entrando, infiltrándose tranquilamente en estos ambientes de jóvenes y que no conocen, y que es caldo de cultivo, ¿no?, para entrar en sus mentes. Eso es lo que tenemos que evitar. O sea, son grupos que van a seguir en este plan si no se detienen a tiempo. Pues le agradezco que nos haya aceptado esta invitación para compartir un poco sobre el contenido de La Flaca con nuestra audiencia de CNN en español. Es Patsy Adolf, la autora, escritora y colega periodista también desde la ciudad de Miami. Gracias por acompañarnos. Gracias.